Para trabajar el tema de riesgo químico, ya lo mencionó Lilian, tenemos que ver también cómo está el movimiento sindical. Y en ese sentido lo que encontramos en la subregión andina, que digamos es más o menos, quizá un poco menos o más, dependiendo del ángulo, lo que está pasando en Centroamérica, hay violaciones a la libertad sindical que van desde actos de hostilización hasta eliminaciones de organizaciones sindicales al segundo día o a las 2 horas de haber nacido, y finalmente accidentes o muertes en el trabajo sindical. En ese sentido, esa es la situación de la subregión andina. O sea, hay actos de hostilización y de limitación a la libertad sindical. Obviamente hay unos países más que otros. En ese sentido, el proceso de fortalecimiento, o llamado también de otra manera, el proceso de autorreforma sindical, es central. La capacidad de defensa de derechos necesita una fuerza social de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque en el tema de riesgo químico nos vamos a enfrentar con lo que Lilian ha presentado en el caso, ¿no es cierto?, de las sustancias químicas. Pero eso hay que multiplicarlo por muchísimo más, porque cada empresa, no olvidemos que estamos hablando de las empresas transnacionales más poderosas del mundo, uno de los sectores más poderosos del mundo. Y en ese sentido, las empresas transnacionales tienen que asumir no una responsabilidad social empresarial, tienen que asumir la responsabilidad frente al daño. Y esto es un tema no solamente de ámbito de declaración social, es un tema de ámbito y de pelea jurídica. Hay un traslado de riesgos que ya se comentó también en la mañana, del norte hacia el sur, y al interior de los propios países, de zonas urbanas a las zonas de menor presencia, entre comillas, del Estado. Si ya el Estado es débil en nuestros países, hay zonas en donde prácticamente el Estado es extremadamente débil, sobre todo en aquellas zonas donde hay pueblos originarios. Por lo menos en algunos países nuestros, las zonas donde hay pueblos originarios, poblaciones andinas o nativas, la entrada de este tipo de sustancias químicas es realmente aterradora. Creo que una de las cosas que es bien importante poder hacer del movimiento sindical es poner nombres y apellidos a las empresas. O sea, no es posible hablar más y seguir hablando más de los plaguicidas, ¿no es cierto?, los pesticidas, como que si los plaguicidas no fueran fabricados, producidos, comercializados por de tal empresa, o X empresa, o Y empresa. O sea, en el movimiento sindical necesitamos empezar a poner las cosas con su nombre y apellido propios. Sabemos que se trata de grandes empresas, pero también sabemos que necesitamos en esa misma lógica desarrollar estrategias que nos permitan visibilizar, como bien decía Lilian, el sufrimiento humano, pero también visibilizar quiénes son quiénes, qué fuerza tienen, cuál es la importancia que tienen y los intereses que vienen defendiendo. ¿Cuál es el fondo? El fondo es asumir que tenemos en este momento una relación de asimetría. A pesar de tener formas y mecanismos de acción globales, todavía tenemos que reconocer que hay asimetrías. Y a pesar de esas asimetrías, de esas diferencias de relaciones de poder entre las empresas globalmente vistas y las organizaciones sindicales también globalmente vistos, sin embargo, es particularmente importante empezar a establecer estrategias. Les pongo un ejemplo: la defensa de los intereses difusos. Hay todo un tema que tiene que ver con el principio del contaminador pagador, que surgió en Canadá en una pelea muy fuerte con digamos, un límite con Estados Unidos. Y ese principio surge también desde un movimiento, al igual que la defensa de los intereses difusos. En nuestros países, ese tipo de esquemas, de principios que Laura mencionó al inicio, no forman parte de las prioridades del movimiento sindical, pudiendo y teniendo la posibilidad de poder desarrollar. El modelo neoliberal ha generado en nuestros países, y en varios de nuestros países los ha convertido en plataformas de exportación de productos tradicionales y no tradicionales. Entre los productos no tradicionales están todos esos cultivos, ¿no es cierto?, soya, florícolas, alcachofas, plátanos, uvas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen afectando seriamente a aire, suelos, pero sobre todo a las trabajadoras y a los trabajadores. En nuestros países andinos prácticamente todo está
al interior del centro de trabajo. No hay registros, los sistemas de vigilancia epidemiológica prácticamente no funcionan, se alertan cuando tienen que alertarse por temas como ahora, como el tema de la gripe esta H1N1, pero luego no tenemos instrumentos que efectivamente no hay un sistema nacional de registro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional en cada uno de los países. Se están construyendo, hay países que han desarrollado algo más, otros países que han desarrollado algo menos, pero todavía no tenemos una información confiable, lo cual nos lleva al tercer punto. Y ahí yo quería rescatar el tema de el valor del conocimiento de las trabajadoras y de los trabajadores. Hay una tendencia a tecnocratizar el conocimiento de estos temas. Son un poco los expertos, ¿no es cierto?, los médicos, los ingenieros, ellos los que conocen. Y no es así. Son los trabajadores y las trabajadoras las que conocen en primer lugar. Y en ese sentido, ese conocimiento en primer lugar tiene que ser rescatado y tiene que ser valorado. El movimiento sindical deberá servir en ese sentido de plataforma para ese proceso de conocimiento y de desarrollo de iniciativas. El primero, el tema del asbesto o el amianto. Existen intereses contrapuestos. Hay compañeros que están a favor del amianto que trabajan allí, aunque la mayoría está en contra. La opinión del CCLA y del ILA fue la prohibición total de todo tipo de asbesto y amianto. El otro ejemplo es en relación al tema de la minería y las contradicciones que hay entre los trabajadores mineros y sectores de las comunidades afectadas por la minería. Ahí hay un tema de contradicción particularmente fuerte. Y un tercer tema que también surgió fue el tema del agua. Frente a un proceso que hubo en relación, frente a la privatización, habían sectores de trabajadores que querían la privatización y un amplio sector de ciudadanos y de ciudadanas en contra de la privatización por temas particulares. En donde sí hubo mayor aceptación, por lo menos por parte de algunos gobiernos, en concreto en el caso de Perú, fue la opinión que hicimos en relación con el tema de la silicosis y su prohibición al año 2030. Hay una campaña global para prohibir la silicosis al año 2030. El Perú es de los países que la ha suscrito y entre las consideraciones que ha puesto el Ministerio de Trabajo y Salud es la opinión del CCLA sobre el tema de la silicosis. Tenemos un modelo que nos acostumbra a vivir mejor. El enfoque es vivir mejor y para vivir mejor tienes que consumir más y más y más. Deberíamos pasar a un enfoque de vivir bien. En ese sentido, hay un término en quechua que dice de mejor forma y es vivir bien, es desarrollar un equilibrio externo e interno que te permite efectivamente desarrollar todas tus capacidades a plenitud. Es un enfoque distinto, son parte de las cosas que se están trabajando, simplemente es lanzar un sueño, como digo. Y lo segundo, mi segundo sueño es reencontrar los valores. O sea, en medio de todo esto, yo creo que una de las cosas que es especialmente importante es reencontrar los valores, el uso austero de los recursos, reducir el consumismo, valorar la huella personal que también nosotros hacemos al medio ambiente. Es verdad, hay temas estructurales, hay temas que tienen que ver con las empresas transnacionales, con los grandes monstruos, pero también hagamos de nosotros un esfuerzo también en lo sindical y en lo personal por reducir esa huella ecológica